15 años del último parto. Así que para la mamá fue un conflicto, la rechazó. Así que quien la cuidaba era el papá. Y un día discutieron muy acaloradamente por la niña, por la atención de la niña. Y entonces, en la madrugada, la niña empezó a llorar y el hermano, como lo hacía, se levantó a irla a atender y ya se quedó en el cuarto donde estaba la niña, ¿no? Y que viene la explosión. Y la recámara de ellos daba hacia San Juanico. Así que la hermana oye la explosión, ve el resplandor, voltea y no ve al marido a un lado y empezó a gritar, el rapto, yo me quedé, decía. Santo remedio, a partir de ahí ya cambiaron las cosas, las relaciones. Dirígenos en oración, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad nuevamente, mi Rey, de estar nuevamente aquí, Señor, reunidos, Padre, en tu presencia, Padre. Que seas tú bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, como oyentes, Padre mío, y a nuestro Maestro Adonirán, Señor, que tú lo dirijas, Padre, por obra de tu Espíritu Santo. Amén. Y que seas tú, mi Dios, reinando en cada uno de nosotros. Amén. Ábrenos la comprensión, Señor, danos entendimiento. Dirígenos tú, Señor, nos guíes en todo lo que hoy tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor nuestro Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy trabajamos con el capítulo 3 y vamos a seguir la división que el texto Nueva Versión Internacional nos ofrece y divide este capítulo 3 en dos secciones. La primera va del verso 1 al verso 6 y la segunda sección va del verso 7 al verso 19. Entonces, vamos a seguir con la primera parte, y digo seguir porque ustedes recuerdan que Hebreos va apuntando hacia los temas que va a ir desarrollando desde el principio. Y una segunda característica que tiene Hebreos es que lo que hace es destacar la superioridad de Cristo respecto, en primer lugar, de los profetas. El capítulo primero empieza, Dios ha hablado por muchas veces, de muchas maneras, a través de muchos, pero ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces establece la supremacía de Jesucristo por sobre los profetas. Después, como lo vimos en las sesiones pasadas, establece la superioridad de Cristo respecto de los ángeles. Y esto resulta de particular importancia porque en cierta manera, me voy a atrever a usar esta palabra, había una simbiosis en el pensamiento de ciertas corrientes judías en donde prácticamente equiparaban algunos de los atributos de Dios con los atributos de los ángeles, a tal grado que llegaron a considerar a los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres. Aún, como mencionamos, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, había una corriente que consideraba que Dios le había hecho llegar a Moisés la ley, pero no de manera directa, sino a través de los ángeles. De esta manera, no solo destacaban la
la distinción de los ángeles, sino que indicaban el aprecio que tenían para la ley, ¿sí? Y era una equivalencia, prácticamente una cuestión de sinónimos, hablar de la ley y de Moisés. Había una equiparación. Moisés era la ley era Moisés, déjenme decirlo de esta manera. Y en los primeros versículos del capítulo 3, en los versos 1 al 6, podemos ver que se establece la superioridad de Jesús respecto de Moisés. Jesús es superior a Moisés. Juan, el Evangelio de Juan el Evangelista, destaca la divinidad de Jesús. Pero resulta que Mateo, de una manera muy sutil, establece la superioridad de Jesús respecto de Moisés, respecto de la ley. Tanto Mateo como Lucas, si mal no recuerdo, tratan lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y en Lucas, en Marcos, podemos encontrar las enseñanzas contenidas en el Sermón del Monte en contextos de tiempo y lugar diferentes. Lo que se pretende es que Mateo hizo una síntesis de las enseñanzas prioritarias de Jesús y las ubicó, hizo una coreografía a la que de Jesús en el monte. Eso no quiere decir que no haya enseñado Jesús en el monte algunas veces, pero Mateo enfatiza, como ya hemos visto, las condiciones para distinguir la superioridad del mensaje de Jesús respecto del mensaje de Moisés. Y usa figuras que estaban en la mente, en la cultura popular, en la idiosincrasia de los judíos. Jesús subió al monte. Eso establece una relación con quién había subido al monte antes. ¿Quién subió al monte? Moisés. Entonces Jesús subió al monte. Y cuando oye monte, luego piensan en Moisés. ¿Sí? Así que lo que está haciendo Mateo es atrayendo la atención. Aquí vamos a hablar de algo particularmente importante. Y luego, como ya hemos dicho, Jesús se sentó. Mateo tiene el cuidado de decir que Jesús se sentó para enseñar. Y ya hemos dicho que cuando el maestro se sentaba, estaba diciendo, lo que voy a decir es especialmente importante. ¿Sí? Y, ¿perdón? Así es la referencia como un catedrático. Como un catedrático. La silla del maestro es la cátedra, así que se enseña ex cátedra, con la autoridad de la silla, la autoridad de la cátedra. Y entonces viene el discurso de Mateo, de Jesús en Mateo. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y entonces ahí Jesús está estableciendo la superioridad de su enseñanza respecto de la enseñanza de Moisés. Ahora, esto resulta de particular importancia porque podemos ver en Hebreos que hay tres referentes sobre los cuales Hebreos coloca a Jesús. Primero, sobre los profetas, después sobre los ángeles y después sobre Moisés. Y esto destaca la importancia que Moisés y la ley tenían para los judíos. ¿Cuál era el pleito de los fariseos, de los maestros de la ley con Jesús?
¿sí? Que no respetaba a Jesús la ley, porque para ellos lo más sagrado era la ley. A tal grado que eso explica lo que veíamos hace un momento de la Biblia, la traducción de la Septuaginta y la traducción de hebrea de la Biblia, cuando en el año 70 Jerusalén es destruida, la comunidad judía es dispersada. Y entonces los rabinos judíos de Palestina se preguntan, enfrentan el reto, ¿cómo vamos a mantener la identidad del pueblo si ya no tenemos templo? Si estamos siendo expulsados a todo el mundo. Y entonces fue cuando rescataron nuevamente la ley. Y dijeron, la ley es esta, no es la que están diciendo allá en Alejandría, sí era Alejandría, donde se hizo la traducción de la Septuaginta, sí, en Alejandría. ¿Por qué? Porque los cristianos usaban la Septuaginta. Hace un momento acabo de leer, Jesús habla de la ley, los profetas y los escritos. Y cuando Jesús hace esa referencia, Jesús está usando lo del eclesiástico. Un libro para nosotros apócrifo, falso, pero Jesús lo usa. Y cuando Hebreos destaca lo que es la palabra, si se entiende palabra como los escritos sagrados, se está refiriendo a la Septuaginta. Y Pablo a Timoteo, cuando habla sobre la palabra, sobre toda escritura, etcétera, está refiriéndose a la Septuaginta, con todos los apócrifos que estamos diciendo. Entonces los judíos de Palestina dijeron, no, esa no es esta. Y usaron lo que los biblistas llaman el canon corto, para destacar la preeminencia de la ley, porque la ley es lo que les daba identidad. Así que Hebreos empieza diciendo los profetas. Los judíos podían decir, sí, los profetas. Los ángeles son inferiores a Jesús. Bueno, está bien. Si tú lo dices, vamos a aceptar que los ángeles son inferiores a Jesús. Y luego les aprieta el callo. Dice, y es superior a Moisés. Y entonces ahí ya viene, pero en este capítulo 3 lo empieza, lo sugiere, y luego lo va a retomar en el capítulo 4, verso 14. Ahí ya se va a ocupar de esto. Les voy a invitar a que leamos los primeros 6 versículos. Y les recomiendo que vayan subrayando, que vayan marcando lo que llame su atención ahí. Por eso, insisto, les pasé este formato para que puedan ahí ir imprimiendo y subrayando todas las veces que quieran. Bueno, quien quiera leer el versículo 1, quien quiera leer el versículo 2, de preferencia en la nueva versión internacional, por favor. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro.
Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, siempre y cuando nos tengamos esa alianza y la esperanza que nos guía. Muy bien. Ahora, vamos a ir versículo por versículo porque vamos a ir encontrando algunas cosas muy interesantes. Leímos de corrido. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Aquí, en este versículo, tenemos material para mucha consideración, para mucha reflexión. Empecemos. Ustedes que han sido santificados. No está hablándole a cualquiera, pero además de que está hablando a los que han sido santificados, tiene presente que hemos sido santificados por Cristo, por la obra de Cristo. Así que está sugiriendo ya la relevancia de Cristo, está introduciéndonos a la relevancia de Cristo. Y luego sigue, y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Si yo digo, tienen parte en el mismo llamamiento celestial, ¿qué es en lo primero que pienso? Si me dice alguien, es que tú eres parte de el instituto, siempre se me olvida, Centro de Entrenamiento Teológico. Si me dicen, eres parte de el instituto, ¿qué me hace pensar eso? Que pertenecemos, ¿qué más? Que tenemos que asistir al instituto, que somos responsables. ¿Qué más? Si soy parte, quiere decir que hay algo más o alguien más que nosotros. Porque fíjense, ustedes tienen parte en el mismo llamamiento espiritual. Aquí ya está preparándonos para la segunda parte del capítulo 3, cuando viene la exhortación y hace referencia al pueblo de Israel en el desierto. Ellos tuvieron parte en el llamamiento celestial para entrar en el reposo. No sé, si no me estoy comunicando, díganme, por favor. Si no estoy siendo claro, díganme. Fuerte para que te escuchen. Pudiera decir también que ustedes que han sido apartados y que han recibido la identidad. Sí, destaca la cuestión de identidad, la cuestión de pertenencia, la cuestión de responsabilidad, la cuestión de asistencia, de participación, etcétera. Pero enfatizo aquí, y que tienen parte. Si dice, tienen parte, podríamos decirlo de otra manera, y que son parte de los que han recibido el llamamiento celestial. Sí, beneficios, responsabilidades, pero el énfasis que se está haciendo aquí es, no son ustedes los únicos. Hay otros que han recibido ese llamamiento. De esos otros nos va a hablar en la segunda parte del capítulo. Es el pueblo de Israel, de la antigüedad, porque va enhebrando, va tejiendo las ideas. Sigamos adelante. Tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Ahí hay
solo en esta frase que acabo de leer, hay tres cuestiones fundamentales. El término fijen sus ojos es un imperativo, presten atención. Dicen que lo que significa el término es no dejen de mirar hasta que no hayan comprendido, a que no se hayan visto lo que están. ¿Sí? Como ustedes saben, mi mamá tiene 99 años, así que no tiene mucho trabajo que hacer. Pero ella dedica la mayor parte de su tiempo a resolver sopas de letras. ¿Sí? Y las resuelve así. Lo que está diciendo el autor a los hebreos es: cuando tengan la sopa de letras frente a ustedes, presten atención hasta que encuentren las palabras que están ahí. No solo vean superficialmente, sino vean a Jesús. Presten atención a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la obra redentora de Jesús? ¿Cómo es que Jesús obra? Y una cuestión fundamental, la doble naturaleza de Cristo. Es 100% humano y 100% divino. Porque si no se comprende la naturaleza humana de Cristo, no se puede entender la obra de Cristo. Y no hay que olvidar que una de las corrientes que había en los tiempos de los hebreos, que se escribe a los hebreos, era la corriente gnóstica. Y como ya hemos visto, el gnosticismo decía que lo material es defectuoso. Así que no podían entender que la divinidad hubiera habitado en un cuerpo defectuoso. Por eso decían que Jesús no había sido verdaderamente hombre. Ya hemos dicho, si hubieran usado el lenguaje de nuestros días, dirían que Jesús había sido ¿cómo se llaman a las representaciones virtuales? Un holograma. Allá decían un fantasma. ¿Sí? Era solo la apariencia corporal de Jesús. No. Yo debo ver a Jesús 100% hombre, porque eso me permite entender en la encarnación de Dios, la identificación de Dios con los seres humanos y la obra de Cristo. Si no entendemos esto, no podemos entender aquello de que fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Creo que es la parte que tiene que ver con el llamamiento, porque parte del contexto hebreo era el sufrimiento de Exactamente. Los que estaban siguiendo a Jesús y estaban siendo perseguidos. Exactamente. Ahí está preparando el autor toda la reflexión que va a tener acerca del sufrimiento. ¿Y por qué se los está diciendo? Porque ellos estaban sufriendo. Y el sufrimiento desarrolla en nosotros un sentimiento egoísta. Nadie ha sufrido lo que yo estoy sufriendo. No es cierto que me comprendas, porque no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Bueno, lo que está preparando el autor a los hebreos es la comprensión de que Jesús sufrió. Pero como vamos a ver más adelante, y como ya se apuntó antes, el sufrimiento no lo destrozó, sino que fue victorioso sobre el sufrimiento. Venció muriéndose al que tenía el poder de la muerte. ¿Sí, vamos? Entonces, fíjense ustedes, y para mí esto es de particular atención. Yo llevo mucha tristeza en mi corazón
por lo que está pasando en Gaza. Y más allá de la cuestión humanitaria que nos lleva a condolernos de cualquier persona que está sufriendo en extremo, para mí la comunidad cristiana en Gaza es motivo de mucho dolor y si me dejan decirlo, hasta de discusión con Dios y de mucha vergüenza y desilusión de la iglesia, respecto de la iglesia. Porque en Gaza, cuando menos se calcula que la comunidad cristiana estaba compuesta por 50,000 personas que han sufrido las muertes, los asesinatos, el hambre, la enfermedad, la hambruna. ¿Han visto las fotos de la hambruna en los últimos días? Con toda seguridad, algunos de esos cadáveres vivientes que han visto ustedes son cristianos. Muchos, si no la mayoría de los cristianos han visto sus casas destruidas, sus trabajos destruidos, sus familias destruidas. Entonces yo no alcanzo a comprender. Yo le decía todavía anoche al Señor en mi oración: Señor, yo no entiendo cómo puedes permanecer impasible, y perdóname si estoy juzgando que estás impasible, porque no puedo comprender si estás sufriendo por esta situación. Bueno, para nosotros el sufrimiento por causa de Cristo no ha pasado de pedradas. Mire, yo leía, estaba leyendo Hebreos, estaba junto con mi esposa leyendo, y llegamos al capítulo 10, versículo 32. Yo me imagino que el autor de Hebreos expresaba mucho esto, ¿no? Puestos los ojos de Jesús, ¿no? Cuando se refiere a Moisés, dice que tenía sus ojos puestos, como viendo al invisible. Así es. ¿no? Pero dice en el versículo 32 del capítulo 10, dice: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Después dice: unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así. Y yo le decía a mi esposa: imagínate, a veces nosotros, por decir, si aquí alguien me quita mi silla, a lo mejor me enojo. Pero dice que ellos les confiscaron sus casas, todo, ¿no? Entonces, ahorita usted hacía alusión a fijarse, al poner la mirada Jesús decía, los preparaba el autor para a lo mejor hablarles del sufrimiento que estaban atravesando, ¿no? Sí. Que habían atravesado. Exacto. Entonces, es una situación extrema. Estaba pensando ahorita, gracias a lo que el pastor menciona, en Irán el 2% de la mano laboral se ocupa de las cuestiones de drenaje, de trabajar en las cloacas. Pero el 80% de los que trabajan en las cloacas son cristianos. Porque por su fe los castigan, haciéndolos trabajar, limpiando a mano el sistema de drenaje. Entonces, en estas circunstancias extremas, el autor dice: fijen su atención en Jesús. Y luego menciona dos características de Jesús. La primera es, y ese es el único pasaje en la Biblia donde a Jesús se le llama así, es el apóstol. Y la segunda cosa es sumo sacerdote de la fe. Y yo insisto, vayan viendo cómo el autor nos va preparando
para lo que va a enseñar con mayor detalle más adelante. Cuando habla más adelante, ustedes ya leyeron Hebreos, cuando habla del sumo sacerdote, refiere la incapacidad de los sumos sacerdotes para cambiar la suerte de su pueblo, porque si bien ofrecían sangre, tenían que estarlo haciendo una y otra vez, pero nuestro sumo sacerdote no va a ofrecer su sangre. Los hermanos a los que les escriben esta carta estaban en el riesgo de tener que ofrecer su sangre, pero les dice, fíjense en Jesús, el sumo sacerdote, el que ya ofreció su sangre. Y esta está bien, ustedes están sufriendo, pero el sufrimiento no es ajeno a Jesús. Pero el sufrimiento puede encararse de dos formas, huyendo del mismo, que es la preocupación del autor a los hebreos, que el sufrimiento, las pruebas los hagan apartarse de la fe, como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, o enfrentar al sufrimiento a la manera de Jesús. Y por eso pide que presten atención. Y esta cuestión hace, esta doble mención que hace, resulta muy interesante. Apóstol y sumo sacerdote. Ya me referí a lo que implica el sumo sacerdocio de Jesús, a la entrega de sí mismo. Pero la cuestión apóstol es, en el sentido bíblico, apóstol es el que ha sido enviado por Dios. Ha sido enviado, ha sido llamado y ha sido enviado por Dios. Y quien es enviado adquiere la condición de embajador. Y en ese sentido, dicen algunos estudiosos, Jesús conlleva dos de las características del Padre. La primera es la autoridad. Cuando pide que fijemos los ojos en Jesús, el apóstol dice, fíjense en que Jesús tiene toda la autoridad de Dios. Y otra vez, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? O sea, cuando Jesús habla y esa es la segunda cuestión, es el embajador habla lo que su Señor le manda decir. Jesús enfatizó muchas veces, las cosas que yo digo no son mías, son las cosas que yo oigo al Padre decir. Entonces, ¿por qué resulta importante esto? Porque si Jesús tiene la autoridad de Dios, luego entonces Él mantiene el control aún en los tiempos y en las circunstancias de persecución. El salmista dice que Dios gobierna en medio de la tormenta. Qué contraste, qué forma tan poética de decir, sí, está todo de cabeza, pero Dios sigue estando en control. A nivel universal, en el cosmos, pero a nivel de mi propia vida. Y esto resulta de particular importancia tenerlo en cuenta, porque la primera sensación que experimentamos en las dificultades es de pérdida de control.
Es la confusión, es como cuando nos caemos, nos resbalamos, manoteamos tratando de detenernos en alguna parte y no encontramos apoyo. Bueno, lo que está diciendo es, Jesús está en el control aun cuando estés patinando. Es un buen ejemplo. Está en control. Y el asombro de los discípulos es, ¿quién es este que aún las fuerzas que desordenan entran en orden cuando él habla? ¿Sí? Esa es una idea que a mí me sostiene, si me dejan decirlo. En las circunstancias de mi vida, en lo que yo no comprendo, en las luchas que tengo, en el desánimo, una convicción es: Dios está en control. ¿Sí? Y la segunda es, si es apóstol, lo que él ha dicho permanece, es cierto. Primero, lo que él ha dicho es cierto. En el sermón del domingo pasado estamos hablando sobre una serie de meditaciones que le llamamos 4 pilares de nuestra fe, y el primer pilar, propuse yo, es Dios mismo. Y dije: Dios, Señor, veraz y amor. ¿Sí? Lo que Él dice es la verdad, tanto en su origen como en su destino. Así que puede parecer que por las circunstancias que estamos viviendo, que lo que dijo pues ya no se va a cumplir. En la secundaria aprendí un poco de inglés con aquella carta que le escribe un enamorado a la novia y le dice: por ti atravesaría el océano a nado, por ti subiría caminando a la montaña más alta, por ti me lanzaría a volar solo con mis brazos, pero discúlpame que no te vaya a ver porque está lloviendo. A veces pensamos que así es lo de Dios, ¿sí? Pero todo el libro, el sermón, la carta a los hebreos, lo que nos anima es a mantener la fe, a ser fieles en medio de las circunstancias. Por eso es el absurdo de Moisés: se sostuvo como viendo al que no se ve. Sí, pero se sostuvo ahí con él. Así que esto es bien interesante. Y solo después de que el autor ha llamado a que fijemos nuestra atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos, empieza con su tema moisesiano. Él fue fiel al que lo nombró, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y luego, verso 3, de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Y cuando oyeron eso, estoy seguro que, como dicen los de la competencia, Virgen Santa, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo no? Apóstata. No habrá faltado el que se levantó y dijo: no, yo ya me voy para seguir oyendo estas tonterías. Yo ya no sigo aquí como el compañero que no quería seguir leyendo la Biblia de Jerusalén. Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés,
así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Y aquí otra vez el concepto casa es un concepto muy apreciado para los judíos, porque para los judíos el templo era la casa. Así que algunos calculaban la historia de Israel en función del número de templos que había tenido, de las casas que se habían construido. Entonces se hace la referencia a la cuestión del templo, ley, Moisés. No sé si me siguen en esto. ¿Sí? Cuando dijo que derribaran el templo y él lo levantaría, se ofendieron. Claro, porque como era el atentado no solo al edificio, sino a lo que el edificio representaba. ¿Sí? Entonces, ya atrae el autor la atención con la cuestión del templo. Verso 5. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Y otra vez, yo admiro a este autor por cómo va preparando. Porque cuando se ocupa de las cuestiones del templo, de las cuestiones de los sacrificios y demás, dice que estos eran, voy a usar esta expresión aquí, aunque no se mencione de manera literal, sombra de lo que había de venir. Sí, por eso lo menciono. ¿Sí? Como que anticipaba lo que iba a suceder. Y entonces, ahí está diciendo, ojo, la señal no es lo importante. Lo que importa es hacia lo que apunta la señal. Moisés fue fiel para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Moisés tuvo importancia, pero era una importancia relativa, era una importancia secundaria, porque Moisés, con toda su grandeza y su importancia, solo era señal de algo que venía. Yo creo que es más importante, pastor, por decir, aparece en el versículo 5, Moisés fue fiel como siervo. Eso, sí, y vamos a ir al 6, donde establece el contraste, hablando de casa, ¿sí? Y otra vez la cultura judía. En las casas judías había siervos, pero había hijos. Y el siervo podía tener toda la autoridad sobre la casa, pero no dejaba de ser. Y vemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus siervos, de tus jornaleros. O la parábola de la viña, cuando manda a los siervos para que cobren la ganancia, enviaré a mi hijo. A este me lo van a respetar. Y terminaron matándolo. Sí, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Sí? Y no solo mataste a tus profetas, vas a matar, casi les está diciendo Jesucristo, al Hijo, al Señor de la casa. Versículo 6, pastor. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Ya no es Moisés, con todo lo que fue, no pasó de siervo. Jesús es hijo de la casa de Dios. Para los judíos lo más importante era el templo, con todo lo que el templo representaba. Pero luego viene otra sacudida que les da el autor.
Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y luego, y esa casa somos nosotros. Paso. ¿Sí? Esa casa somos nosotros. Ahí hay una declaración contundente. Está hablando de la iglesia. Ya no está hablando del pueblo de Israel. Ni del templo, ni de todo el sistema legal, sacrificial. Está hablando de la iglesia. Pero luego, siempre y cuando hay una condición, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. ¿Vamos juntos hasta aquí? Fíjense ustedes la calidad de la fundamentación que está haciendo el autor para empezar con la exhortación. Ya hemos visto que Hebreos es un escrito exhortativo, es un escrito pedagógico, enseña cosas, pero el propósito no es la enseñanza, sino la exhortación derivada de la enseñanza. No se trata solo de saber por saber, sino de saber en un contexto de prueba, de tribulación, para mantenerse fieles. Y entonces, en estos 6 versículos que hemos leído, hay mucha profundidad, no sé si estarán de acuerdo conmigo, hay mucha doctrina, hay mucha carnita, si estuviéramos comiendo chicharrón, ¿verdad? Es más sabroso con carnudo el chicharrón. Una de las razones por las cuales Dios no le confía a Israel el Evangelio, finalmente se lo confía a la iglesia, es porque no creo que Israel pudiera haber sido fiel a la encomienda de la predicación del Evangelio por encima de todo esto. Claro. Entonces, realmente la iglesia es la que entiende esa parte. Y no solamente la entiende, Israel no podía porque no había habido el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo es el parteaguas. Desde el principio de la historia se predice, se profetiza la aparición sacrificial de Jesucristo. Desde el principio de la ley, todo pecado es perdonado por el derramamiento de sangre, se viene apuntando hacia Jesucristo. La gran carencia de Israel, del sistema judío, es Jesucristo. Carecen de Jesucristo. A partir de que Jesucristo aparece ya cumpliendo su tarea, ¿sí? Entonces Israel y los no israelitas podemos cumplir con eso. Como iglesia no seríamos capaces de llevar esto adelante si no fuera por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Así que esto resulta básico, comprenderlo. Pero esta profundidad, que ahí podríamos detenernos mucho tiempo más, el autor solo la toma como punto de partida para la exhortación. Espero estar comunicando esto para destacar la importación. Por eso, y luego la referencia que hace. Ya antes ha usado varias expresiones similares a por eso. El capítulo 3, de hecho, empieza en por lo tanto, y así podemos encontrar otras en el versículo 1 del capítulo 2, por eso
es necesario. Encontramos varias veces esa idea, pero aquí le pone nombre y apellido. Fíjense ustedes, por eso, como dice el Espíritu Santo, ahí sacó toda la charola. Ahí, diríamos los chilangos, charoleó a los hebreos, haciendo referencia a la autoridad del que dijo esto. Por eso, como dice el Espíritu Santo, y fíjense que creo que conviene destacar acá, aunque hace referencia a lo que se dijo en el pasado, no conjuga el verbo decir en pasado, sino en presente. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Ahí para quienes sustentan la doctrina de que en los últimos tiempos todo Israel será salvo, refiriéndose a los que murieron sin Cristo, aquí tienen una piedrita en el zapato. ¿Sí? Porque obviamente el reposo no solo es la tierra prometida, sino es la comunión perfecta con Dios. ¿A qué rebelión se refiere esta? Ahorita vamos a ver eso. El pasaje es tomado del Salmo 95, versos 7 al 11. Dice, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Y dicen los que dicen que saben que esto se refiere a un relato que tiene dos versiones. La primera, Éxodo 17, 1 al 7. Y creo que conviene que lo leamos. Éxodo 17, 1 al 7. Y la segunda cita es Números 20, 1 al 13. Leo Éxodo 17. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber.
Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Es a ese evento al que se refiere. Adelante dice con Meribá. Con Meriba o Meribá. Números 20, verso 1 al 13. Y ahí fue donde cayeron 3,000. Porque se escuchaba, nunca lo había escuchado, escuchaba a alguien que, por decir, inicia, cuando usted hablaba del apóstol, es el único pasaje en Hebreos, es en todo el Nuevo Testamento, en que menciona a Jesús como apóstol, el enviado, ¿no? O el representante del reino. Pero después viene, así como dice, el Espíritu Santo. Porque Jesús, cuando ya estaba dando las instrucciones a sus discípulos, les dijo: no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador. Y dijo: Él Los guiará. Aparte de eso, Él les hará saber todas las cosas que oyere, ¿no? Entonces, decía, veía la aplicación y decía: ese día, en Meribá, murieron 3,000. Cuando, según esto, algunas personas que les gusta la onda judaica, dice que ese día de la llegada del Espíritu Santo fue el mismo día de la rebelión de Meribá. Y dice en la aplicación que complementa. 3,000 personas murieron. Cuando llega el Espíritu Santo, 3,000 personas se añaden. Es algo que que resulta interesante tomarlo en cuenta. Sí. Ahora, aquí hay otra cuestión. Es el mismo evento, pero resulta que en Éxodo la indicación que se le hace a Moisés es que golpee la roca. Pero en Números, la indicación que se le hace es que le hable a la roca. Y Moisés, enojado, ¿sí? Dice aquí: luego él y Aarón mandaron llamar al pueblo a unirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó Moisés, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba. Estoy leyendo en esta traducción, no lleva acento, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Sí que ahí hay una diferencia, pero es más allá de, ¿cómo dice usted, Pastor César, cuando hablamos del atributo del señorío de Dios, de la autoridad de Dios? El ejercicio, la prerrogativa divina, esa frase es muy interesante. La prerrogativa divina está aquí manifestada en el hecho de que Moisés
golpea cuando se le dice aquí que debía haber hablado? Eso yo no lo entiendo, ¿no? Para los que dicen que la Biblia no se contradice, estos pasajes resultan un poco incómodos, por decir lo menos. Pero fíjense ustedes que aquí está presente algo que como pastores nosotros debemos considerar. Y es los tiempos de prueba nacional, congregacional, familiar, personal. Los tiempos de prueba ponen a prueba a las personas. No solo las ponen a prueba por el sufrimiento que experimentan, sino que ponen a prueba el fundamento de su relación con Dios. En Éxodo se dice que el pueblo discutió con Moisés, pero en Números dice, este es el lugar, se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con el Señor. Ahora, a mí me parece que puedo hacerla aquí, tratar de hacerla de abogado del diablo. Me parece que en cierta manera podemos comprender lo que está pasando con el pueblo, tanto en el desierto como en el momento que se está escribiendo Hebreos. Está enfrentando una situación extrema como consecuencia de su obediencia. Desde luego, yo soy el primero en comprenderlo porque yo uso bastón, pero no lo llevo al culto porque no respondo. No respondo yo. Sí, pero tratemos de comprender. Nuestras iglesias tienen un gran reciclaje de membresía. Si nos ponemos a hacer cuentas, y la memoria nos ayuda, creo que no estaríamos muy lejos de contar más, de descubrir que son más los que se han ido que los que permanecen. Puede ser. Hasta en las mejores familias. En México no se han hecho este tipo de estudios, de estadísticas, pero en Estados Unidos se dice que entre los 18 y 22 años, el 66% de los jóvenes que nacieron en la iglesia abandona la iglesia temporal o definitivamente. Por eso, pastor, creo yo, bueno, a lo mejor como pastores en algún momento pasa el tiempo y a lo mejor endurecemos una parte del corazón ahí. Yo recuerdo cuando uno inicia, se iba alguien y uno lloraba y decía, Dios, pues ¿qué hice de malo? No, estoy mal, ¿qué pasa? ¿No? Y probablemente pasan los años y a lo mejor no es que ya digamos somos insensibles, pero lo normaliza. ¿Sí? Y yo aquí tengo una pregunta escrita. Pastor, si usted lee jeroglíficos, podría leerlo aquí. Escribí, ¿nos preocupan los que se van?
porque usted menciona la muerte de 3,000, pero el castigo, la consecuencia que enfrentaron aquellos fue: no entrarán en mi reposo. Mis propios datos. En México hay una congregación en el mero centro de la ciudad, atrás de la Torre Latinoamericana, y un día estaba platicando con el pastor titular de la iglesia hace ya varios años, y le pregunté: ¿cuál es la membresía de tu congregación aquí, de la iglesia? Y me dice: pues según nuestros libros somos más de 3,000. Y yo había estado en el culto dominical, no llegaban a 300. Y le dije: oye, pero en sociología de la religión, la membresía real es la membresía asistente. Esos son los que asisten son los que realmente. Dice: bueno, sí, tienes razón, dijo, pero son los que hemos bautizado aquí. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que ya no están en Cristo? Esa es una forma de los otros datos, ¿no? ¿Sí? Y ahí nos coloca a nosotros en una encrucijada. Moisés, renegado y todo, tuvo el valor para enfrentarse a Dios, para interceder por su pueblo. Para pedir que los perdonara. Cuando Dios dijo: todo lo que les prometí es suyo. Pero ahí se ven. No, Moisés le dijo: ¿cómo? ¿Cómo no vas a seguir con nosotros? Nos quedamos sin nada, pero no nos quedamos sin ti. Y entonces, desde la perspectiva pastoral, esto a mí me está inquietando. Quizá no debía haberle propuesto que estudiáramos Hebreos, pastor, porque está inquietando. Primero, ¿cómo comprender las luchas que están enfrentando nuestros congregantes respecto de Dios y de nosotros? Porque el pleito del pueblo de Israel era con Dios, pero también con Moisés. Tenían conflicto con Dios. Y Moisés se defiende. Oye, ¿a mí qué? Díganle a él. ¿Sí? Pero no deja de ser un hecho que las circunstancias que las personas viven las hacen entrar en crisis respecto de Dios y respecto de la institución de la iglesia. Ya no hablemos de los líderes, de las personas. Porque Moisés, en Números, en Éxodo solo aparece Moisés, pero en Números aparecen Moisés y Aarón. Es la institución del pueblo. Moisés lo político, Aarón lo religioso. ¿Sí? Entonces, yo creo, hermanos y hermanas, que aquí tenemos un reto. ¿Comprendemos las circunstancias que están viviendo nuestros hermanos? Porque todos hemos pasado por situaciones adversas, difíciles, en diferentes aspectos, pero Santiago dice, Perfección. precisamente lo escribe a los expatriados de la dispersión, como Pedro, a los expatriados de la dispersión, de la diáspora, y dice: hermanos míos, no os sorprendéis cuando saléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el concepto que usa para diversas pruebas viene del griego multicolor. Y usa el concepto de multicolor, Santiago, porque pueblo, persona o familia es que hay un color para cada persona y cada familia y cada pueblo. De prueba, los colores. Es como cuando quieres comprar un coche
Es comprar un coche, pero no está el color. Entonces, tienes que pedir el color que a ti te gusta. Lo que trata de decir Santiago es que los colores de la prueba tienen que ver con algo en cada uno de nosotros. Y lo que está tratando de decir que no seamos sorprendidos es que en la medida que tú entiendes el concepto de la prueba o de la aflicción o del sufrimiento, entonces sabes que viene la prueba y que viene con un color para ti, porque cualquiera de nosotros pudiera decir, ¿por qué le pasa esto a fulano, a sultano, a este pueblo o a este tipo de gente? Hay un color preparado para cada uno de ustedes. Yo entiendo eso y aprecio el enriquecimiento con el término multicolor, que no lo había considerado yo así. Pero yo ministré a muchas mujeres con cáncer de mama diciéndoles esto: la prueba perfecciona, la prueba produce paciencia, la prueba, etc. Un día mi mujer nos dijo a mis 2 hijos y a mí: necesito hablar con ustedes. Y nos sentamos en la sala y nos dijo: deben saber que el doctor me acaba de diagnosticar con cáncer de mama. Yo he ministrado a muchos padres cuando sus hijos han renegado de la fe. Y todo lo que yo he sabido entra en crisis. Y solo por la gracia es que estoy aquí. Entonces la pregunta es, si lo entendemos, lo sabemos, y el término del escrito de esta parte del capítulo 3 es muy interesante, léanlo por favor. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Entonces, pareciera que no basta con saber, no basta con comprender, porque el saber y el comprender no quita la incredulidad. Como podemos ver, concluye el verso 19, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Estamos ayudando, y esa es mi pregunta, se los comparto como pastor. ¿Estamos ayudando a la credulidad de nuestros miembros? En las circunstancias que están pasando, o los seguimos mirando desde el púlpito, ellos abajo y nosotros en el púlpito. O estamos sentados a la par de ellos. No sé si estoy logrando compartir esta preocupación. ¿Sí? Porque yo puedo decir, no, pues los israelitas si vieron cómo les fue a los egipcios, ¿cómo pueden dudar del poder de Dios cuando tienen sed? Porque no es lo mismo predicar sobre confía en Dios cuando no tengas agua
Oye, ¿cómo estoy extrañando al pastor Carlos? Que lo primero que hace después de saludarme es darme mi botella. No, ya. Así que yo puedo comprender mejor a los judíos en Meribah, a los israelitas, muy inspirado. Sí, no es lo mismo. Ahora, algo, pero hasta aquí. Ahora, lo que yo veo es que el autor aquí hace una propuesta que puede sernos útil a nosotros en el intento de responder a esta inquietud. Verso 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y resulta que generalmente cuando nosotros, verso 12 del capítulo 3, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso o incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Resulta que cuando nosotros pensamos generalmente en la palabra pecado y sus derivados, pensamos en algo feo, en cosas feas, desagradables. Pero el término pecado o pecaminoso simplemente se refiere a no dar el blanco, a no atinarle al blanco, a errar. Y entonces no necesariamente había un pecado de maldad, de perversión moral, o lo hay en muchos cristianos, sino que no se están fijando, por eso la importancia del fijen sus ojos en Jesús, no están mirando lo que deben mirar. ¿Sí? Yo tuve una tía muy querida, hermana de mi padre, y de pronto se puso mal, le diagnosticaron leucemia. Duró un mes con vida, porque fue una leucemia fulminante. Y mi prima, su hija mayor, contó su testimonio después de varios meses de que había muerto su mamá y dijo, desde el momento en que mi mamá se enfermó y supimos la gravedad de su enfermedad, yo oré por un milagro. Y todos los días oraba pidiéndole a Dios un milagro. Dice, cuando murió mi mamá en mis brazos, le dije a Dios, Dios, no me hiciste el milagro. Pasaron los días y un día, dijo, vino una especie de revelación que me permitió entender que el milagro que Dios había hecho había sido permitirme acompañar, sostenerme para acompañar a mi mamá, para ayudarla, para cargarla, porque mi tía terminó siendo una piltrafa, sin poderse mover, sin poder hacer nada. Y dijo Dina, y entonces alabé a Dios por el milagro que Él había hecho. ¿Qué es lo que nos está enseñando Dios? Y me parece, pastor, que ahí es donde Santiago adquiere una relevancia. El sufrimiento produce paciencia. Y paciencia no es aguantarse, no es resignación, es perseverar haciendo el bien. Perseverar haciendo lo que conviene. ¿Sí? Entonces, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, que no esté viendo lo que esté viendo,
o incrédulo. Cuando yo no veo lo que quiero ver, me vuelvo incrédulo. Dejo de creer. No, pastor, por decirlo, regresando un poco, desde que yo me convertí al Señor, oía cuando se hablaba de Moisés, que no pudo o no logró entrar a la tierra prometida por el haber hecho lo contrario a lo que Dios estaba diciendo que hiciera. Pero siempre oí o he escuchado esta expresión, Dios le quitó algo bueno para darle algo mejor. Decía, ¿cómo? Porque en la teología de a lo mejor de algunas, de muchas organizaciones, de que Moisés se fue con todo en chanclas al cielo, todo en guarax al cielo, por eso decía que en el monte de la transfiguración, por eso aparecía con Jesús, ¿no? Sí, y algunos dicen que Moisés sí entró a la tierra prometida cuando se apareció con Jesús en el monte de la transfiguración. Con todo respeto, me parece que son ganas de acomodar las cosas. El hecho es que Moisés, el hombre, no entró a la tierra prometida. ¿Sí? Y ahorita que dice que se fue con todo y chanclas, me pregunto si que el cadáver por el que se pelearon los ángeles y Satanás estaba descalzo, ¿no? Porque se había llevado las chanclas al cielo, ¿no? El hecho es que a Moisés no se le dio más de lo que se le había prometido si entendemos el descanso como la comunión con Dios. Cuando enfrentamos las pruebas de salud acá, para nosotros lo más importante es sanar. ¿Pero es realmente lo más importante? ¿O lo más importante es preservar la comunión con Dios en medio de la enfermedad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es a lo que me refiero. En parte Pablo responde eso. Cuando él se refiere a la voluntad de Dios, la comprobamos, no la entendemos. Exactamente. Entonces, el tratar de entender esos cuestionamientos difícilmente en nuestra comprensión de cada quien te va a ser difícil entenderlo, pero la comprobación es algo que viene más adelante y desde mi punto de vista Moisés se alcanza el descanso y el reposo porque, como estoy tratando de acomodar cosas, posiblemente Moisés hubiera sido un motivo de idolatría para los hebreos. Si él hubiera entrado a la tierra, se corría ese riesgo. De hecho, lo idolatraban, aunque no estuviera presente. Sí, sí. Y ese pasaje que usted menciona de comprobar la buena voluntad, no sé si sea Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y así, dice Dios, habla hoy más o menos, y así podrán comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Estoy de acuerdo totalmente con esa idea. Pero por eso es lo que estoy tratando de explicar, es ayudamos a nuestros hermanos, a nuestras ovejas, a que tengan la mirada en lo que deben estar mirando, porque eso es nuestra... Y algo muy interesante a ese respecto es que el término que se traduce como pañales en la lengua original no es pañales, sino dice en retazos de tela, porque obviamente María no llevaba pañales,
así que tuvieron que hacer alguna cosa ahí para hacer los pañales. Bueno, volviendo al versículo 12, dice, cuídense de que ninguno tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Y yo quiero enfatizar, no necesariamente quien está dudando lo está haciendo por mala onda. Simplemente está equivocado. Y nuestra tarea, nuestra pregunta es, ¿hemos contribuido a su equivocación? ¿Sí? Con nuestra enseñanza, con nuestra manera de vida, ¿hemos contribuido a su equivocación? Y si lo hemos hecho o no lo hemos hecho, en este momento, ¿qué podemos hacer para ayudarla? Y el versículo 13, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. Y aquí otra vez me pega este pasaje, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Qué cosa tan interesante. El pecado, Satanás engaña. Y el engaño endurece el corazón. Satanás engaña haciéndonos creer lo que no es la verdad del Evangelio. Y ese engaño endurece el corazón. Así que mucha de la rebeldía no resulta de un corazón perverso, sino de un corazón confundido. Pues muchas gracias.